¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al Filando, bienvenidos a este espacio de tertulia que regresa de nuevo a su espacio habitual, este plató de la 8 León, en el que nos disponemos a repasar lo más destacado de la actualidad leonesa, en esta ocasión enfocándolo desde el punto de vista judicial. Queremos acercarnos a ese estamento, conocer la situación aquí en la provincia y para ello contamos con el juez decano de León, con Luis Alberto Gómez. Muy buenas noches. Buenas noches, Alberto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Para charlar con Luis Alberto Gómez también nos acompaña el compañero del Diario de León, Miguel Ángel Zamora. Muy buenas noches. Buenas noches. Y el jefe de informativos de la 8 León, Germán Gabela. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En esta mesa de Filandón nos disponemos a analizar los aspectos más destacados de la Administración de Justicia en León, del estamento judicial, y para ponernos en situación aprovechamos que hace escasas fechas, unas semanas, se celebraba el Congreso Nacional de Jueces Decanos al que asistía Luis Alberto Gómez y allí pues supongo que había oportunidad de comparar un poco, de ver cómo estaba el panorama nacional y comparar un poco cómo está también la provincia de León dentro de esa situación, que supongo que haya pues problemas comunes y otros pues más particulares. Sí, la verdad es que es así. Tuvimos a mediados de octubre la reunión, como todos los años, anual de jueces decanos. Este año se celebró en Huelva y bueno, pues allí como siempre lo que se trata, aunque ya hay un trabajo hecho, ya se llevan unos análisis de las situaciones y una propuesta de conclusiones, pero allí se debaten, se aportan nuevas ideas y sí que de alguna forma pues cada uno manifiesta cuáles son las dificultades que hay en su territorio. Generalmente hay muchas que son comunes a todos y luego hay algunas particulares, sobre todo esencialmente de medios. Hay que pensar que hoy por hoy la justicia, aunque como poder judicial es nacional y por supuesto no está transferido, sí que lo que es la administración de justicia, es decir, las administraciones prestacionales, en muchas comunidades autónomas pues hay transferencia. Eso quiere decir que son comunidades autónomas como puede ser Andalucía, Galicia, Cataluña, el País Vasco, etcétera, que son las que tienen que prestar los medios materiales para que se pueda ejercitar y ejercer el trabajo. ¿Eso qué lleva? Pues que depende de la capacidad económica y lo que cada comunidad autónoma quiera invertir en justicia, determina que unas tengan más medios que otros. Nosotros en León dependemos del Ministerio de Justicia, como otras comunidades autónomas que dependen, como Castilla-La Mancha y alguna otra, dependemos del Ministerio en cuanto a los medios materiales, y tengo que decir que esto hoy por hoy nos favorece porque curiosamente, aparte de que León siempre ha sido una punta de lanza en todo lo que son innovaciones y hemos sido proyecto piloto para un montón de novedades, pues resulta que nos encontramos que tenemos bastante más medios materiales y mejores que muchas otras comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias. Buen panorama. En las jornadas se sacaban varias conclusiones, muchas conclusiones, unas afectan directamente a León, otras no, pero sí que se ha incidido sobre todo en la necesidad de ganar en medios, no tanto ya humanos, sino también técnicos y específicos de la administración y el funcionamiento del día a día de la justicia. Minerva, Lexnet, todos estos programas que, ¿por qué no terminan de arrancar a funcionar como es debido? Bueno, a veces los temas tecnológicos son complicados porque desde que se pone en funcionamiento hasta que se contrastan, pues pasa un tiempo. Luego pasa una cosa, hay algo que se diseña con una dimensión que generalmente se ve desbordada al poco tiempo. En cuanto a capacidad, pues porque el número de escritos que se prevé que van a entrar, luego se multiplican la capacidad de esos escritos. Ahora hay que añadir lo del expediente digital, que ahora en León no tenemos a plenitud, y que bueno, dentro de un orden no funciona mal, pero los primeros pasos fueron muy difíciles. ¿Por qué? Porque hay que acostumbrar a los usuarios a utilizarlo, y no solo a utilizarlo, sino a saber utilizarlo. Entonces, pues incluso los profesionales inicialmente pues tuvieron algún problema, hubo fallos técnicos que yo creo que actualmente están solventados y fallos de capacidad que también se han ido arreglando y solventando poco a poco. Luego también hay otro factor, por ejemplo las administraciones públicas. No todas las administraciones públicas, sobre todo en una provincia como León, donde tenemos muchas juntas vecinales, cerca de 1.200, los ayuntamientos pequeños con pocos medios, pues no tienen la capacidad técnica para remitirnos toda la documentación que en ocasiones tenemos que remitir.
no cuento en la jurisdicción contencioso administrativa, que tienen que remitir los expedientes administrativos, no tienen la capacidad técnica para remitirlos como el programa, nuestro programa diseñado por el Ministerio, precisa y exige, ¿no? Y entonces eso nos ha dado lugar, todavía nos da lugar a muchos problemas a la hora de recepcionar documentación. Luego una cosa muy importante para un procedimiento judicial, que es no solo que los documentos estén bien integrados en el expediente, sino que estén bien identificados. Todas esas cuestiones pues todavía nos siguen generando muchos problemas. Unos son de orden técnico, pero eso se van subsanando, y otros son de orden de usuario, que poco a poco también habrá que ir corrigiendo a medida en que todos los usuarios vayan aprendiendo a usar el sistema. ¿Qué ocurre? Que a nivel nacional resulta que nos encontramos con sistemas que no son compatibles. Sabéis que esto es un problema que hemos tenido desde hace muchos años y que hemos exigido, que unas cosas que hay que solucionar actualmente, pero de una forma inmediata, es la compatibilidad de sistemas informáticos entre cualquier parte del territorio nacional. No puede ser que una comunidad autónoma tenga un sistema de gestión procesal que sea incompatible con el que tenemos en León, por ejemplo, y no podamos remitirnos comunicación o información que en algunos casos se puede solventar de otra manera, pero imaginaos en un procedimiento penal donde hay un requisitoriado, donde necesitamos saber los antecedentes de una persona, que eso no se pueda solucionar de una forma rápida, ¿no? Eso es un problema que todavía tenemos pendiente. Es que está dando lugar, esto que está comentando el juez decano, está dando lugar a situaciones que son casi de chiste, porque ha habido suspensiones de juicios, ha habido, en el día a día, en el funcionamiento, ha habido situaciones verdaderamente hilarantes. Sí, por ejemplo, nos pasa ahora utilizamos muchísimo la videoconferencia, porque lo que se trata es que evitar que el ciudadano que tenga que venir a testificar o incluso a declarar, pues se tenga que trasladar, si alguien vive pues en el País Vasco, en Andalucía, etcétera, tenga que desplazarse hasta León, por ejemplo, para hacer una declaración testifical. Entonces, para eso tenemos unos medios técnicos, que son las videoconferencias, y que funcionan en León bien. ¿Qué ocurre? Que a veces comunicas con otras comunidades autónomas y resulta que es que no tenemos compatibilidad entre su sistema y el nuestro, o somos incapaces de conectar, y entonces, claro, eso aboca muchas veces a tener que suspender el juicio, con el perjuicio que ello conlleva a las partes, a los peritos a lo mejor que ha tenido que desplazar, a los profesionales y a los propios funcionarios de la Administración de Justicia, nosotros mismos, claro. Yo voy a pedir que nos haga un planteamiento un poco no de máximo, de mínimos, las necesidades de la justicia en León, ahora mismo, de los juzgados en León. Bueno, nosotros ahora mismo tenemos que decir que tenemos, digamos, yo diferenciaría dos problemas, ¿no? Uno, lo que es el partido judicial de León. Yo creo que estamos en una situación más o menos razonable. Nosotros hacemos, como Miguel Ángel sabe, una memoria anual que mandamos al Tribunal Superior de Justicia y que se incorpora a la memoria anual que hace el Tribunal Superior de Justicia. En esa memoria hacemos una serie de consideraciones sobre cuál es el estado de situación y cuáles son las proposiciones que hacemos para mejorar la calidad y la eficacia de la justicia, en este caso en el Partido Judicial de León. Ahora mismo teníamos un problema que se ha solucionado hace un año y medio, que era el juzgado de familia. El juzgado de familia estaba sobrecargado, realmente funcionábamos con un juzgado paralelo a través de un refuerzo, no solo de jueces y de letrados, sino también de funcionarios, y gracias a que en junio, si no me equivoco, de 2018, se puso en funcionamiento el juzgado de familia número 2, pues hemos solventado ese problema. No obstante, ahora ambos juzgados funcionan ya un poco al límite de sus previsiones, pero bueno, digamos que en esa situación hemos mejorado. Digamos que ahora el talón de Aquiles podría estar en la jurisdicción social. Hemos tenido unos años donde, como consecuencia de la crisis económica, pues se han incrementado enormemente los procedimientos en el orden social, en el juzgado de lo social, y eso nos ha obligado a tener que tomar medidas de refuerzo. Ahora mismo hay dos compañeros, en León hay 3 juzgados de lo social, y hay otros 2 compañeros de refuerzo que han estado reforzando al juzgado número 2 y número 3, llevan prácticamente un año, y gracias a ese refuerzo pues hemos logrado de señalamientos de año y mucho, a que ahora mismo estén, digamos, los despidos y los procedimientos urgentes a 3 meses, y el resto de los procedimientos estén entre 5 y 8 meses. Entonces creo que bueno, hemos mejorado mucho. No obstante, en la memoria yo he solicitado la creación de un juzgado social, el juzgado social número 4, ahora se ha creado el juzgado social número 5 de Valladolid recientemente, y hombre, yo creo que nosotros tenemos un nivel, un volumen de trabajo suficiente como para pensar en la creación del juzgado número 4, aunque sobre este tema, si queréis, podemos debatir sobre lo que es la estructura y la creación de órganos y cuáles son los criterios del Ministerio para crearlos, pero bueno.
¿Cuáles son esos criterios? ¿O habría que cambiar el organigrama de alguna manera, reestructurarlo para...? Claro, es que el problema, por eso decía que ahí hay dos partes. Una parte lo que sería el Partido Judicial de León, la necesidad del Partido Judicial de León, y luego tenemos lo que es el tema estructural. Nosotros en la reunión de jueces de decanos volvemos a insistir en algo que nos parece fundamental, que hay que modificar la ley de planta. La ley de planta, han pasado muchísimos años, las cosas han cambiado, hay poblaciones que han perdido 5.000, 6.000 habitantes donde habían juzgado y otras poblaciones que han ganado 50.000 habitantes. Es decir, la reordenación de la población no tiene nada que ver con hace 20 años. Eso exige respuestas. Y luego tampoco tiene sentido mantener a lo mejor juzgados o toda la organización judicial en partidos judiciales pequeños, en los que pues, el juez o la juez tienen un escaso volumen de trabajo, por lo que realmente es antieconómico y no es eficaz, y sin embargo hay poblaciones donde los compañeros están pues, teniendo que asumir 300 o 400 veces el módulo de trabajo previsto por el Consejo. Entonces, claro, eso no es propio de una administración ágil y eficaz, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que plantearse y lo que pedimos nosotros es una modificación de la ley de planta, que reordene esa situación, que vea dónde realmente, o que se analice realmente dónde es necesario la creación de órganos, y sobre todo a lo mejor plantearse el cambio de organización. Es decir, eso no quiere decir, porque claro, ahora estamos en el tema de España vaciada, ¿no? Y entonces es muy difícil plantear a una localidad que está perdiendo población, pues que le quitamos el juzgado, ¿no? Yo entiendo que eso puede generar problemas. Pero hay formas de organizar que no necesitan o no deben conllevar esa pérdida, digamos, de servicio público inmediato. El que haya una oficina judicial en una localidad donde hay un partido judicial, con sus funcionarios, donde los ciudadanos puedan allí y acudir a realizar sus trámites, incluso hacer una videoconferencia, etcétera, no es incompatible a que quien tenga que decidir no se encuentre en esa localidad y se encuentre, por ejemplo, en una localidad más centrada. En León estoy pensando, pues por ejemplo, entre León y Ponferrada, se podría distribuir todo lo que es un órgano judicial, como son los tribunales de instancia, en el que se reparte el trabajo entre todos los compañeros de una forma muchísimo más racional y mucho más eficaz. Por lo tanto, todo el mundo va a tener una respuesta mucho más racional en el tiempo y más equilibrada en el tiempo, sin la necesidad de perder los servicios en las localidades donde todavía existen. Entonces, nosotros abogamos por eso. Nos encontramos con situaciones ahora como, por ejemplo, el tema de la comarcalización que nosotros propusimos a través de unas reuniones que organizó la presidenta de la Audiencia Provincial para solicitar la recomarcalización del juzgado de violencia de género, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces en las localidades pequeñas no existen los servicios necesarios para atender adecuadamente a estas situaciones. Como consecuencia de que en León la situación geográfica es muy dispar y hay mucha distancia entre las poblaciones donde hay juzgados, en algunos casos, pues bueno, el Consejo General del Poder Judicial nos ha venido a decir que la idea es muy buena, que ellos están también en esa idea, pero que bueno, que en León no se dan las circunstancias de momento para esto, ¿no? Entonces, bueno, en esa situación estamos, pero yo creo que hay que dar pasos hacia adelante, que hay que intentar implantar los tribunales de instancia, y digo, sin necesidad de perder servicios en las zonas donde ahora mismo están instalados, simplemente en cambiar la organización. Es que el proyecto contemplaba dejar el Partido Judicial de León para atender León, Astorga, La Bañeza, Sagún y Cistierna, sí. Y dejar solamente, por otro lado, Ponferrada y Villablino. Sí. Con la situación política actual, ¿le contamos a los alcaldes de todos esos ayuntamientos que van a perder sus partidos judiciales y sus juzgados? Bueno, vamos a ver, vuelvo a insistir, no es perderlo. Es decir, el que esté allí el juez o la juez que tenga que resolver no es perder el servicio. Lo que no tiene mucho sentido es que haya lugares, voy a poner ejemplo de Sagún, con un número de procedimientos, por ejemplo civiles, que es insignificante, y que, por ejemplo, en León los juzgados de primera instancia estén muy desbordados. No digo el juzgado que lleva cláusula suelo, el juzgado número 7, primera instancia número 7. Entonces no tiene sentido estar perdiendo la capacidad de un compañero o una compañera que podría sacar muchas más resoluciones simplemente por estar en un partido judicial donde, pues, por desgracia, la población se ha reducido, la litigiosidad se ha reducido y el trabajo se ha reducido muchísimo. Entonces lo que se trata es, nosotros tenemos muy pocos medios personales.
Yo ya lo he dicho muchas veces aquí, nosotros estamos en un país donde tenemos, ahora más hemos subido a algo más, estamos en 11 y pico jueces cada 100.000 habitantes. La media europea son 20. Entonces, si somos pocos, las plazas que van reponiéndose tampoco son muy importantes, las anuales. Este año ha habido una convocatoria de oposición para jueces y fiscales de 300 plazas, mucho más grande, pero estos últimos años estaban siendo muy reducidas. Con lo cual, si no tenemos capacidad de reposición, somos muchos menos de lo que deberíamos ser. Si encima a los que somos no se nos utiliza de forma eficaz, pues entonces lo que no podemos pedir es una justicia rápida y eficaz. ¿Cuál es la plantilla ahora mismo judicial de la provincia? Bueno, aquí del partido judicial ahora mismo estamos, yo creo, 27 de instancia, entre juzgado de primera instancia, juzgado de instrucción, juzgado penal, vigilancia penitenciaria, juzgado de menores, juzgado de contencioso, juzgado de lo social. Somos 27. ¿Y el resto de partidos judiciales? Y el resto de partidos judiciales, en Ponferrada hay 8 primeras instancias e instrucciones, 8 mixtos, 2 sociales, aquí tenemos 3. Luego en Astorga hay 2 y en La Bañeza 2, en Sagún hay 1, en Cisterna otro y en Villablino otro. ¿Y cuál es, a su juicio, cree que deberían suprimirse? No, yo no digo que haya que suprimir. O que la lógica dictaría hombre, yo creo que eso, lo que habría que hacer es números, es decir, ver los partidos judiciales que tienen menos cantidad de trabajo, los que ha bajado. Astorga y La Bañeza está muy cerca también. Bueno, Astorga y La Bañeza son 4 juzgados que están en un entorno. Es verdad también que sus partidos judiciales son extensos, llegan hasta La Cabrera y que por lo tanto sí que el tema geográfico habría que analizarlo, pero bueno, a lo mejor se podrían refundir, eso está claro. Y bueno, luego hay partidos que, lógicamente, insisto, yo no digo que se quiten los juzgados, o se supriman los juzgados en el sentido de oficina judicial con funcionarios y que tengan la posibilidad de ciudadano acudir allí, sino simplemente que los jueces o magistrados que sirvan en esos partidos judiciales realicen una labor, aparte de esos partidos judiciales, colaborando con el resto de la provincia para, digamos, repartir el trabajo. Y que, ¿pero físicamente desde dónde están o tendrían que abrirse a León? Lo lógico es que se centralizase en la propuesta que nosotros hacíamos en la reunión de decanos, que llevamos haciendo mucho tiempo, y era el proyecto de Tribunal de Instancia, que hay un proyecto ahí plasmado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, era que se centralizase la labor en determinados lugares, en las zonas poblacionalmente más importantes. Los críticos hablan muy bien de los tribunales de instancia. Esa idea parecía que había dormido un poco el sueño de los justos y a raíz de las conclusiones, bueno, yo he visto que se ha vuelto a retomar. ¿Habrá posibilidad de dar el paso definitivo algún día? O sea, ¿ven más cerca ahora que antes la posibilidad de llevarlo a término material? Yo llevo viéndolo 3 o 4 años, pero al final son decisiones políticas. Entonces, lo que hablábamos antes, hubo una época, en la época, me parece, del ministro Gallardón y en su sucesor al principio, que bueno, parecía que la cosa iba por buen camino. ¿Y qué ocurre? Pues que lógicamente las presiones políticas de muchísimos alcaldes de zonas pequeñas, pues que pensaban o tenían la idea de que iba a desaparecer el juzgado de sus localidades, de sus municipios, pues ha hecho que se haya paralizado. Luego también nosotros hemos criticado el proyecto que había. El proyecto que había no ya tanto en cuanto al concepto, que lo defendíamos, sino en cuanto a la forma de plasmarse, en cuanto a la forma de organizarse esos tribunales de instancia, en cuanto a la forma de elegir al presidente de esos, o la presidenta de esos tribunales de instancia. Ahí sí que nosotros pusimos algún pero, porque seguimos creyendo en que tiene que funcionar de forma, en cuanto a la representación democrática, que la organización del trabajo tiene que ser transparente y que, quitando esas diferencias, en lo demás estamos de acuerdo. ¿Cómo funciona básicamente un tribunal de instancia? ¿Cuál es la idea macro? La idea macro, pues vamos a ver, para que nos entendamos fácilmente. Yo siempre he dicho que las piezas de una buena administración de justicia era la oficina judicial, tal como la tenemos, el tribunal de instancia y la digitalización. La oficina judicial estaba pensada precisamente para los tribunales de instancia, porque si los tribunales de instancia genera muchos problemas. ¿Qué significa esto? Que se trataría de que haya oficinas, como hay en León, oficinas únicas, la oficina de registro de parto, donde entran los procedimientos, donde se incoan, donde entra la documentación, donde entran las demandas, donde entran las denuncias, y desde ahí se hace el reparto a otro servicio, que es el Servicio Común General de Tramitación del Procedimiento, y luego tenemos un servicio común de ejecución. ¿De acuerdo? Digamos, son las 3 patas más esenciales. ¿Esto qué permite? Pues permite que los jueces magistrados, juezas magistradas, se unifiquen por órdenes jurisdiccionales
en secciones de tribunal de instancia. Es decir, un tribunal de instancia sería, por ejemplo, el Partido Judicial de León, tribunal de instancia del Partido Judicial de León con sección de primera instancia de civil, sección de instrucción, sección social, sección contenciosa administrativa, penal, etc. ¿Qué permite esto? Pues repartir el trabajo de una forma muchísimo más equitativa. Voy a poner un ejemplo que se ve clarísimo. Hay un juzgado número 1 en cualquier lugar, me da igual en León, yo lo sufrí en el juzgado contencioso, cuando yo llegué a León al juzgado contencioso solo había un juzgado. ¿Qué quiere decir? Que ese juzgado ve todos los asuntos, en este caso que venían de la provincia de León. Se crea, como estaba atascado, porque era un volumen de trabajo muy superior al que se podía soportar, se crea el juzgado número 2. Pero eso no quiere decir que lo que tenía el juzgado número 1 atrasado se reparta con el número 2. El número 2 empieza de 0. Y el juzgado número 1 sigue con los números que tenía. Con lo cual, si hay mucho volumen, a los 4 años están atascados los 2, como de hecho pasó aquí. Sin embargo, con el tribunal de instancia, toda esa bolsa de trabajo se repartiría entre los magistrados que estuvieran, con lo cual saldría mucho más rápido y además nos permitiría establecer una ratio de número de trabajo, de número de asuntos por magistrado o magistrada, con lo cual quiere decir que se vería, y aparte sería mucho más fácil y más económico el crear una plaza para que viniese, o a crear un refuerzo para que viniese a apoyar ese volumen excesivo de trabajo. Con lo cual, con mucho menos dinero, se produciría mucha más racionalización del trabajo, mucho más eficaz y mucha más rapidez en la respuesta. Como conclusión a esta primera parte que estamos terminando, al final, ¿la justicia es tan lenta como a veces la vendemos o es el procedimiento que tiene que ser así? No, vamos a ver, la justicia, la lentitud de la justicia tiene muchísimas causas. Primero, la justicia lleva unos procedimientos, se basa en una serie de procedimientos que es el vehículo que lleva a la decisión final. Esos procedimientos son garantistas, hay que dar audiencia a las partes, hay que hacer la prueba, hay que oír a todo el mundo para que nos entendamos, y aparte que eso es el principio, la plasmación del principio constitucional de tutela judicial efectiva, artículo 24 de la Constitución, es decir, eso tiene que ser así. Y eso conlleva ya un cierto retraso, no retraso, sino unos tiempos, unos ítems. Pero es que luego en la Administración de Justicia no solo influye la labor de los funcionarios de la Administración de Justicia, de los letrados y de los jueces y juezas, sino que intervienen muchas personas. Yo estoy harto de oír que, por ejemplo, las instrucciones se alargan mucho. Es verdad que a veces se alargan y puede ser culpa nuestra, pero yo podría poner ejemplos en los que se ha actuado con toda la diligencia inicial y se encuentra paralizado el procedimiento durante 6 meses o un año porque falta un informe pericial. Y no tenemos los medios para ese informe pericial. Y solicitamos medios para que nos haga la pericial y resulta que cuando nos encontramos con la pericial ha pasado año y medio, por ejemplo. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos los peritos médicos, que son los médicos forenses, pero no tenemos peritos auditores, no tenemos peritos economistas, no tenemos peritos arquitectos, con lo cual cualquier diligencia de instrucción, que en el caso del penal se hace de oficio, nos encontramos con que nos faltan los medios para ejecutarlas y muchas veces tenemos que casi hasta instar favores para salir del atolladero, ¿no? Entonces, lo que creo que la Administración y sobre todo los políticos deben plantearse, si lo que quieren es que la justicia funcione, realizar las inversiones necesarias para que así sea. Pues con esa idea nos quedamos de cara a la segunda parte del Filandón que abordamos enseguida. Antes tenemos que hacer una pausa para publicidad, enseguida regresamos. Hasta ahora mismo. Continuamos en el Filandón charlando con el juez decano de León, Luis Alberto Gómez, analizando la situación de la Administración de Justicia en la provincia. Hablaba el juez decano pues de la posibilidad de reorganizar la infraestructura, las estructuras judiciales en la provincia, también de la necesidad de medios, muchas cuestiones que dependen también de la voluntad política. Y quería empezar la segunda parte precisamente por esa vertiente, porque acabamos de vivir un nuevo proceso electoral
electoral, seguimos con un gobierno en funciones. ¿Cómo le afecta al estamento judicial esta situación? ¿Cómo ven todo el panorama político? Porque supongo que hay muchas decisiones que hay que tomar y que están paralizadas, ¿no? Sí, efectivamente, a nosotros, como a toda la administración, yo creo que a todos los ciudadanos, incluso al sector privado, lo que es la paralización de un gobierno pues es algo aterrador. ¿Por qué? Esencialmente porque no se aprueban los presupuestos, porque se van prorrogando los presupuestos. Los presupuestos, en nuestro caso, son los que van a determinar qué partidas económicas tenemos a disposición para hacer inversiones, para mejorar el servicio. Si esos presupuestos no se aprueban, si quedan atascados, pues lógicamente nos vemos con un problema, que es que no tenemos capacidad o no hay capacidad de inversión. Por lo tanto, los medios se reducen enormemente. Entonces sí que es muy importante para cualquier servicio público, y yo creo también para la actividad privada, que cuanto antes haya un gobierno medianamente estable y que pueda sacar adelante los presupuestos. Tradicionalmente la justicia siempre ha sido poco reacia con los diferentes gobiernos. Uno pensaba que pudiera ser por cuestión de tendencias de izquierdas o de derechas, pero al final llega a la conclusión de que es que no ha habido ningún gobierno que se haya tomado realmente en serio las necesidades de la justicia y que haya dimensionado el papel de la justicia y sus exigencias para darle una solución. Totalmente de acuerdo, Miguel Ángel. Es que es así, es decir, yo creo que nosotros somos un cuerpo, por lo menos lo que hablo de jueces y magistrados y magistradas, profesional, estrictamente profesional, y aparte de que cada uno pueda pertenecer a una asociación profesional o no pertenecer, como la mayor parte de la carrera, o por lo menos el 50% de la carrera, y que esas asociaciones en algunos casos puedan ser más tendentes a hacer unas proclamas u otras. Lo cierto es que aquí lo que rige es la profesionalidad, la objetividad en el trabajo y sobre todo la vocación, porque yo creo que somos una carrera con muchísima vocación de servicio. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí que nos genera cierta frustración el ver que sea el partido que sea el que gobierne, a la justicia pues no se le dedica ni tiempo ni recursos. ¿Los motivos? Pues no lo sé, cada uno puede pensar los suyos. Quizá nosotros no generamos dinero tan visiblemente como puede generar, por ejemplo, la administración tributaria. Eso es un motivo. Pero eso sería una visión muy estrecha y muy poco inteligente de las cosas. ¿Por qué? Porque la justicia influye en la economía de un país de una forma decisiva. Hay estudios americanos, países europeos, sobre la influencia de la justicia, de la eficacia y la rapidez de la justicia en la economía de un país. Solo hay que pensar la cantidad de reclamaciones económicas, de deudas que puede haber en España en un año, que pasan por los juzgados. Que eso se resuelva pronto y de forma ágil, a que no se resuelva, pues genera un problema a nivel social. Temas de desahucio, desahucio tanto a nivel arrendamiento como a nivel ocupacional o como por ejemplo por las ejecuciones hipotecarias, que se resuelva de una forma ágil, rápida, eficaz, que además estemos en conexión con los servicios sociales para poder atender aquellas situaciones más desfavorecidas, etcétera, pues también influye no solo en la situación económica, sino en la vida social de las personas. Es decir, la eficacia y el buen funcionamiento de la justicia tiene una trascendencia social inmensa, pero muchas veces no se ve porque no se traduce en ese ingreso de recursos. Y luego también podemos pensar que, bueno, a lo mejor tampoco interesa, la justicia no deja de ser un medio de control. Es decir, la justicia civil solventa problemas entre los particulares, la social entre los empleados y los empleadores, pero luego hay otras jurisdicciones, como por ejemplo la penal, pues donde por desgracia hemos tenido muchos casos de corrupción, hemos tenido y que estamos viendo, donde la justicia lo que hace es intervenir por la posible existencia de delitos que se cometen dentro del ámbito de la gestión pública. No sé hasta qué punto también puede haber interés en que eso tampoco funcione demasiado bien. Lo digo aquí con toda claridad. Y la justicia administrativa, pues exactamente lo mismo. Nosotros, al fin y al cabo, en la justicia administrativa lo que hacemos es controlar la actividad administrativa y revisarla en aquellos casos en que el ciudadano o ciudadana recurre a esa resolución o esa actividad administrativa. Bueno, yo entiendo que a quien tiene que gestionar la función pública a veces no le interesa, no le gusta mucho que haya un poder externo que le controle. Pero esto es así, estas son las reglas del juego democrático y precisamente que eso funcione bien nos hace tener mucha más democracia y mucha más calidad democrática. Y quizás sobre esto haya que reflexionar un poco. Y luego, por si tenían poco con pegarse con los políticos, últimamente también se están pegando con sus propios superiores. Viene esto a colación de las críticas que, al menos en 2 ocasiones, se ha podido escuchar por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León al reparto realizado por el Gobierno respecto a los nuevos órganos jurisdiccionales, pues si a estas provincias mejor, si a otras provincias peor y tal.
que son cuestiones cuanto menos un poco llamativas, por lo menos llaman la atención. Bueno, porque si resulta que se hace una memoria, que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León hace una memoria anual en la que viene a establecer que considera, en virtud de datos objetivos, como son los números de procedimientos, las situaciones de materiales, etcétera, que es necesario implantar un órgano judicial en un determinado sitio, lo que no se entiende es que, tras esos criterios técnicos que se ponen encima de la mesa, por determinadas decisiones políticas, de influencias de quien sea en determinada provincia, resulta que se implante un juzgado donde no es necesario y se deje de crear un juzgado donde era esencial. Entonces, claro, es lógico que el presidente, nuestro presidente, pues ponga el grito en el cielo y diga, vamos a ver, entonces, ¿para qué hacemos nosotros este trabajo, hacemos la memoria, si luego muchas veces nos van a hacer caso? Cuestiones dotacionales o presupuestarias aparte, en lo que a la legislación se refiere. El legislativo actualiza la legislación para que ustedes tengan la herramienta necesaria para poder juzgar determinados tipos de delitos que, como todo, evoluciona muy rápidamente, y me temo que más rápidamente de lo que lo hace la legislación. Sí, bueno, ha habido, vamos a ver, el tema de la reforma legislativa es complejo, porque depende de la materia que sea. Es decir, aquí hemos tenido años que yo creo que han sido años nefastos, donde se ha legislado muchísimo. Llevábamos la verborrea legislativa porque salía una ley cada 5 o 6 días en el Boletín Oficial del Estado. Claro, esto no es que sea bueno o malo, es que muchas veces cuando las leyes se hacen rápido, se hacen mal. Claro, es que una ley tiene que pasar por un estudio, un análisis, debería pasar por una comisión de codificación, debería pensarse muy bien la redacción de los artículos, porque luego hay que aplicarlos. Y muchas veces, si se hacen mal y deprisa y corriendo, luego no son inteligibles y luego son difícilmente aplicables. E incluso cuando tú lo trasladas a una sentencia, a lo mejor el ciudadano, el destinatario, tampoco lo entiende, ¿no? Entonces yo creo que legislar mucho no es bueno. Ahora, hay que legislar bien y cuando hay que legislar. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la jurisdicción penal, que sería lo que estás planteando? Pues que muchas veces la realidad delictiva se impone y va mucho más rápido que la realidad legislativa. Y entonces, ¿qué pasa? Que el legislador se ve obligado, y eso es así, a dar una respuesta a una realidad que ya se ha establecido, que ya se ha implantado. Claro, adivinar lo que va a ser el futuro y qué va a pasar dentro de un año, dentro de 2 años, pues es muy difícil. Y legislar además para dar respuesta a ese problema que todavía no ha surgido, pues es prácticamente imposible. Entonces, siempre la legislación va a ir por detrás. El problema, el problema es que se legisle mal. Lo bueno sería que esa respuesta, aunque se dé posteriormente a la realidad, sea una respuesta bien pensada y que venga a solucionar el problema. Ahora, por ejemplo, tenemos el tema de las condiciones generales de la contratación, que está siendo pues la estrella en la jurisdicción civil. Y primero fueron las preferentes, ahora son las cláusulas suelo y probablemente vengan muchos más pleitos en masa como consecuencia de la contratación en masa. Pues claro, nos está generando un problema a nivel de trabajo judicial que va a haber que darle una respuesta, y va a haber que dar una respuesta legislativa. No podemos estar permitiendo que cada año, cada 2 años, surja un nicho de procedimientos que pueden dar lugar a 4.000, 5.000 procedimientos que descabalgue totalmente el sistema judicial, y todo pues a lo mejor por no tomar medidas legislativas y procesales. Es decir, nosotros en la reunión de jueces decanos hemos dado también, o hemos propuesto algunas soluciones. Primero, el controlar esas condiciones generales de la contratación. En segundo lugar, generar una especie de lo que se llama el pleito testigo, es decir, que cuando haya una multitud de asuntos se pueda llevar 1 o 3 o 4 y parar el resto hasta que se responda a estos primeros y luego extender los efectos al resto de los procedimientos, sería una solución. O incluso pues penalizar con los intereses a determinadas entidades bancarias por su mala práctica, como pasa con las compañías de seguro cuando no pagan en tiempo y en plazo las indemnizaciones a los asegurados, que se establecen en el contrato de seguro, es particularmente un interés reforzado, ¿no? Pues a lo mejor habría que hacerlo también en este tipo de asuntos. Es decir, tenemos que buscar soluciones para evitar esta litigiosidad en masa. Y al hilo de todo esto, yo no sé si se sienten un poco desamparados, porque uniendo un poco las 2 últimas cuestiones que le han planteado Germán y Miguel Ángel, al final lo cierto es que donde se pone el foco
es en los jueces o en los tribunales. Cuando algo no va bien con una determinada sentencia, con una determinada legislación, cuando hay una sentencia sobre cláusulas suelo, sobre violencia de género, sobre corrupción, el tema que sea, que no gusta o que no se entiende, a los primeros que se miran a los jueces, ¿no? Que han dictado esa sentencia. Claro, porque somos los que aplicamos esa norma, entonces en abstracto nadie piensa, sobre todo, vamos, pues los estudiosos sí, lógicamente, pues los profesores universitarios que se dedican a docencia y demás, pues hacen sus críticas a las leyes, pero el ciudadano, hasta que no lo ve plasmado en la aplicación a su situación o a su asunto de esa ley, no va a ver si considera que esa ley es justa o injusta o genera problemas, su ejecución, etcétera. Entonces, claro, a quién protesta o de quién predica antes, pues de quien ha puesto la sentencia, pero muchas veces esa sentencia es consecuencia de la aplicación de una norma pues que a lo mejor ya es anacrónica o no da respuesta a una situación concreta de la forma que debería darlo, ¿no? Aquí hemos tenido, ahí son las situaciones, la vida cambia, como decía Germán, y las situaciones que nos encontramos son nuevas. Hemos tenido con el tema de las ejecuciones hipotecarias y las situaciones en una época además de crisis económica donde la economía de familias pues era en muchos casos muy precaria, que daba lugar a situaciones sociales pues que había que atender, ¿no? Y entonces a lo mejor no teníamos los medios para atenderlas. Luego tenemos también que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues está dictando sentencias que de alguna forma están condicionando también la aplicación de la ley nacional por parte de los jueces nacionales y a lo mejor está aplicándose la ley en un sentido y como consecuencia de la doctrina de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues hay que cambiar esa forma de aplicarlo, ¿no? Y eso genera a veces distorsiones. En el tema de las cláusulas suelo tenemos ahora mismo 3 juezas trabajando, bueno, a destajo prácticamente con esta cuestión. ¿Cómo se prevé que vaya evolucionando la litigiosidad en este campo y cómo se está resolviendo? Bueno, en León se está resolviendo bastante bien porque las 3 compañeras que están trabajando en este juzgado lo están haciendo, vamos, de una forma impecable y con una agilidad, yo creo que encomiable, ¿no? Entonces, digamos que yo espero que de aquí a un año así se vaya resolviendo el problema. Pero a mí lo que me preocupa es que, bueno, este problema se resuelva, pero que vengan otros, ¿eh? Porque claro, este juzgado no es solo de cláusula suelo, es también de condición general de contratación y por eso decía antes que el problema es que vuelva a un nicho de procedimientos que va a generar 3.000 o 4.000 asuntos, con lo cual claro, eso por un juzgado es totalmente inasumible. Nosotros en la reunión de jueces decanos la propuesta generalizada fue volver al sistema anterior, es decir, volver al reparto entre todos los juzgados de primera instancia de este tipo de asuntos. Esto tiene su origen, antiguamente, hasta creo que fue el 2016, esto lo llevaba el juzgado mercantil, estaba residenciado en el juzgado mercantil, y aquí hubo un atasco, en principio, en el juzgado mercantil que se solventó con un apoyo, y concretamente un apoyo de una de las compañías que ahora están en cláusula suelo, y se solventó. Posteriormente hubo una reforma que estableció que se repartiese entre todos los juzgados de primera instancia, y entonces, bueno, se repartió, y bueno, tampoco había mayor problema. Sí se incrementaba bastante todos los juzgados de trabajo, pero bueno, se llevaba bien. Y de ahí se decidió por parte del Consejo que se volviese a encapsular el problema en un solo juzgado dándole apoyos. En sitios como León ha funcionado medianamente bien gracias al esfuerzo de estos compañeros, pero ha habido otros sitios, otros partidos judiciales a nivel nacional donde pues las administraciones prestacionales, vuelvo a lo que decía al principio, no han dado los recursos necesarios o el volumen, me decían el otro día el compañero de Málaga, que el volumen que hay en Málaga es estratosférico y que claro, no dan abasto y que entonces están generando un problema a muchos años. A nivel también local, en materia de infraestructuras tuvimos el problema del verano de las inundaciones con la inutilización de la parte posterior de la entrada nueva de los juzgados. Ahora parece ser que la fachada principal y la lateral de Conde de Saldaña también están teniendo problemas. ¿Cómo está el juzgado en esa materia de infraestructuras? Bueno, el juzgado de León, que no es un edificio muy antiguo, si no me equivoco se construyó como en 1989, data de 1989-1990. Claro, primero tiene 2 problemas. Uno, que se ha quedado obsoleto en cuanto a la estructura, porque la estructura que tenía era la estructura del juzgado clásico, es decir, juez, secretario y funcionarios en un habitáculo, ¿eh? Claro, desde que se generaron y se instauraron los servicios comunes, la nueva oficina judicial, eso precisó ya de una reforma de la edificación nueva que está en la parte posterior, que cerraba la U del edificio, pero que inmediatamente se quedó pequeña y casi a continuación tuvimos que hacer obras cediendo parte del edificio antiguo al nuevo. Pero esta nueva estructura
ha hecho que esté descompensado el edificio. Es decir, haya zonas donde 2 funcionarios están en 50 metros cuadrados y otras en que en 50 metros cuadrados hay 15 o 20. Entonces, esto necesita una reforma. Como es una reforma muy importante y por lo tanto de un presupuesto también pues muy caro, nosotros habíamos pactado, ya había pactado con el anterior arquitecto municipal, que ya por cierto ya ha cesado por jubilación, pero habíamos pactado un proyecto de la planta baja para hacer por lo menos una reforma inicial y reestructurar los servicios. Por problemas económicos y presupuestarios y esa paralización que hemos tenido de estos años con la paralización del gobierno, pues no ha entrado. Y sí que tenía la promesa que para el año que viene se iba a ejecutar. Bueno, dependerá del nuevo gobierno y del nuevo ministerio el que se lleve a cabo o no. Eso sería una parte. Y por otra parte... Brevemente, porque sí, estamos bueno, en tiempo. Vale, y por otra parte el problema de la fachada. El problema de las inundaciones ya lo tenemos solucionado, hubo que hacer una obra, una nueva canalización y 2 sifones y gracias a eso ya está solucionado. Y tenemos el problema de fachada. El problema de fachada esencialmente es que la piedra que la recubre es una piedra muy porosa y que está empezando a dar problemas y se va deshaciendo en algunas zonas. Entonces, pues el Ministerio ha encargado un proyecto para ver cómo se puede solucionar y yo espero que de aquí a unos meses pues se adopte alguna solución. Se nos acaba el tiempo, pero quedaba pendiente la cuestión sobre el propio futuro del juez decano, que también lo habíamos hablado antes fuera de cámara, que en próximos meses tiene que decidir sobre esa continuidad. Sí, bueno, no, yo creo que más o menos está decidido. Yo acabaré, creo que sobre abril, mayo, fue la última reelección, ya llevo 8 años, para aquel momento creo que ya es suficiente, que 8 años está bien, que tiene que venir nuevas caras, que con nuevas ideas y con mucho más ánimo, y por lo tanto mi idea es ahora mismo, por supuesto, es no continuar, no renovar y dejar que haya sucesión, que yo creo que además es muy sano y muy bueno. Pues con esa reflexión o con ese anuncio pendiente de confirmar, pues nos quedamos de esta charla con Luis Alberto Gómez, con el juez decano de León. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Y gracias también a Miguel Ángel Zamora, Germán Gabela, gracias por haber estado en este filandón. Gracias a todos ustedes. Nos vamos ya, no hay tiempo para más. Muy buenas noches, feliz semana.